opiniones que pueda haber al respecto. ¿Puesta? Más fuerte. ¿Cómo? Bueno. Ok. No sé si se escuchó, no creo que se haya escuchado lo que dijeron las compañeras, más allá de los halagos de que, bueno, la materia es agradable. No, pero lo sé, bueno, a mí me encanta, con lo cual para mí es como re linda. Pero acá una cosa que comentaban, no sé si les pasa a los que están leyendo, es cierta dificultad con la escritura de la época. Digo, entre que cada vez leemos menos, me incluyo, cada vez leemos menos y cada vez escribimos. Les tiro una data para quien le interese. Hay una escritora que se llama Claudia Piñeiro, que escribió una nota muy buena, que de hecho yo la voy a tomar para hacer un trabajo, que trata sobre la ignorancia como política. Ella se pregunta en un momento acerca de algo que se están preguntando todos en casi todas las disciplinas, que es la famosa cuestión de si la IA nos va a reemplazar a los humanos, ¿no? Entonces ella se pregunta acerca de esto, y hay muchos escritores que se están preguntando acerca de si la IA puede reemplazar. Entonces ella dice algo muy interesante, y es que probablemente no haya IA, al menos por tiempo largo, que pueda ser un Borges, que pueda ser un Cortázar, que pueda ser un Joyce o un Shakespeare. Pero lo que ella dice es que el problema no va a ser eso, porque seguramente va a seguir habiendo algún Borges, algún Shakespeare, algún Joyce. El punto es si va a haber alguien que los lea. Y me puso la piel de gallina, porque el punto es este. Por ahí puede haber grandes escritores. Ahora, ¿seguiremos estando nosotros, los lectores capacitados, o teniendo las posibilidades de comprender un texto? Esto me pareció muy interesante. Para quien le interese, si ponen Claudia Piñeiro, la ignorancia como política o algo por el estilo, les va a parecer, realmente vale la pena. Vale la pena. Pero bueno, por eso yo les vengo insistiendo con el tema de la lectura, porque sé que probablemente no sea fácil. Yo traduzco a nuestro modo de hablar actual en los textos de Freud, pero probablemente cuando ustedes van y leen, no se encuentran con lo mismo que digo yo en las clases. Por eso les insistí mucho con que lean y que no tomen solo lo que yo doy, ¿sí? Que lean a ver cómo lo dice él. Por supuesto, como todos los cientistas sociales, humanistas, claro, no escriben. Salvo las conferencias, chicos, no sé si se dieron cuenta los que por ahí van leyendo, no son los mismos textos, los textos publicados como la interpretación de los sueños, las neuropsicosis, etcétera, la psicopatología, que las conferencias. Las conferencias están escritas en un lenguaje más coloquial. Así todo no es el mismo lenguaje que hoy, pero las conferencias están en lenguaje coloquial, porque justamente no es para alumnos, pero sí es para público general. Entonces, en general, sí, seguramente médicos y gente con interés en formarse en psicoanálisis, pero no son publicaciones científicas, sino que son eso, justamente conferencias. Bueno, entonces digo, les recomiendo en serio que vayan leyendo, porque es bastante material, sobre todo porque son 3 programas distintos, ¿no? De teórico, de seminario y de prácticos, y el parcial es el sábado, o sea, no este, sino el otro. Nosotros hace 40.000 años que estoy siempre en el mismo horario y nunca me acuerdo si es 14:15 o 14:30. 14:30. ¿Sí? Sábado, 14:30. Sí. Nosotros, 14:30. Yo voy a estar justo este sábado, me toca. Las aulas se les va a decir en los prácticos, y si no, apenas llegan en las pantallas van a tener las aulas. Pero eso, las pantallas a la entrada. Pero
eso yo no las tengo las aulas, pero eso se los pueden decir en los prácticos, las aulas, ¿sí? Les recomiendo estar unos minutos antes, porque en general es medio caótico el tema de la entrada, del banco, traten de estar un cachito antes. Igual todavía falta. Bueno, ahora esto que escribí tiene otro color que la semana pasada, en el sentido que se entiende un poco más de qué se trata cuando pongo todo esto. Si se acuerdan que vimos cuál era el motor del sueño, acá lo fundamental falta. No quiero ser repetitiva, pero machaco con que en primer lugar el sueño es una formación del inconsciente, por lo tanto es una formación sustitutiva, por lo tanto es una formación de compromiso. ¿Estamos todos de acuerdo con esto y se entiende de qué hablo? Todo sueño es una formación de cumplimiento inconsciente, con lo cual es una formación sustitutiva, con lo cual es una formación de compromiso. Es una formación sustitutiva en tanto es algo que está en lugar de otra cosa. Es una formación de compromiso porque es un modo de, entre comillas, resolver un conflicto, que encima no lo resuelve, digamos, se hace una negociación. Por eso es un compromiso entre dos partes, ¿cuáles? El inconsciente y el preconsciente consciente. Estas son las dos fuerzas en conflicto. Freud va a decir que en este caso funcionan estas partes en conflicto como un empresario, un socio empresario y un socio capitalista. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Habrán leído los que leyeron esta figura que Freud utiliza del empresario y el capitalista. Para montar una empresa, yo puedo tener muchísimo dinero. Yo puedo tener 10 millones de dólares. Los tengo en la caja de seguridad, tengo 10 palos verdes. Y digo, quiero hacer un negocio, genial. Pero si no se me cae una idea, esa plata muere en la caja de seguridad. Por otra parte, puede haber otra persona que tiene 2 o 3 ideas brillantes, para hacer grandes negocios, pero no tiene un centavo. Es muy difícil hacer un negocio desde cero, o sea, con 0 centavos. Con lo cual, para hacer un negocio hace falta dinero y hace falta idea. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, lo que dice Freud es que en la formación del sueño sucede algo de esto. Hacen falta ideas y hace falta fuerza, plata. El preconsciente sería el socio empresario, el que pone la idea. El inconsciente sería el socio capitalista, el que pone la fuerza, el empuje, el deseo inconsciente, la plata. Solos por separado no llegan a nada. Juntos logran la formación del sueño. En el sueño se satisface tanto, mejor dicho, se realiza el deseo inconsciente y se preserva el dormir. Cartelón enorme. En tanto esto es una formación de compromiso, la función que tiene el sueño tiene que servirle tanto a un sistema como a los otros, o no. Si no, lo que hablábamos la otra vez, si en una negociación gana uno solo, no hay negociación. Es una imposición. Como esto es una negociación, el deseo inconsciente busca manifestarse, lo logra. ¿Qué busca el preconsciente consciente? ¿Cuál es la función del sueño? La función del sueño a nivel del inconsciente es la realización de deseo. ¿Sí? Cartelón, por favor. ¿Cuál es la función del sueño a nivel del preconsciente consciente? Exactamente. Preservar el sueño es el guardián del dormir. El sueño lo que hace es que durmamos un poco más. Por eso, cuando un estímulo externo entra, la alarma, ganas de hacer pis, aunque sea interno, se nos transforma como externo en relación a que es un reclamo del cuerpo, lo incluimos muchas veces en el sueño y ese sueño nos permite dormir aunque sea un minuto más.
Entonces, la función del sueño para el preconsciente consciente es preservar el dormir. Siempre el inconsciente pugna, ¿sí? Exactamente. Acuérdense que es siempre desfigurada, ¿sí? Entonces, tenemos cuáles son los elementos que componen el sueño, que es el deseo inconsciente y los restos diurnos. Tenemos cuál es el motor del sueño. Tenemos los 3 movimientos. El sueño emprende un camino, el deseo inconsciente emprende un camino progrediente, se topa con la barrera de la censura, preconsciente. El preconsciente aporta restos diurnos, que son restos del día, indiferentes, niños. El deseo inconsciente inviste estos restos diurnos y ambos emprenden por el doble juego de fuerzas, rechazo del preconsciente y atracción desde lo reprimido inconsciente, emprende el camino regrediente. Dijimos que si llega hasta acá tenemos recuerdos, pero sigue un poquito más e inviste estas otras huellas cuya función es aportar cualidad sensorial, que llamábamos signos perceptivos o imágenes mnémicas de percepción. Ahora sí ya, cuando restos diurnos y deseo inconsciente están en este escenario, quedan sujetos ¿a qué? Al proceso primario, a las leyes del inconsciente. Condensación, desplazamiento. Acá ya tenemos el trabajo del sueño en marcha. Luego tenemos la figurabilidad, la transposición en imágenes visuales. Ahora sí ya tenemos el material desfigurado. Entonces nuevamente emprende el camino progrediente. Y esta vez, como está desfigurado, se le permite el paso a la conciencia. Pero falta la frutilla del postre, la torta, digamos, falta el adorno final, que es aportado por el preconsciente consciente, que es la elaboración secundaria, que es el intento de dar una fachada racional a ese material onírico. Y ahora tenemos finalmente el resultado final, que es el contenido manifiesto, que es el relato del sueño. ¿Sí? Creo que estaba primero él. Bien. Una cosa es el material en bruto que aporta cada uno. ¿Sí? El material sobre el que trabaja, sobre el que actúa el trabajo del sueño. ¿Sí? El trabajo del sueño trabaja, valga la redundancia, sobre un material. ¿Cuál es ese material? Este es el material sobre el que el trabajo del sueño opera. Sobre este material, en conjunto, que se puse más, sobre este material va a operar la condensación, el desplazamiento, la figurabilidad y la elaboración secundaria. Este es el material sobre el que opera el trabajo. Entonces, diferenciemos por favor lo que es el material de lo que es el trabajo que opera sobre ese material. ¿Sí? ¿Se entiende esta diferencia? Una cosa es la lana y otra cosa es el trabajo de tejido. Yo puedo tener lana e hilo y sobre ese material trabajo, pero una cosa es el material y otra cosa es el trabajo. ¿Está? Bien. Una vez que el trabajo del sueño operó sobre este material y finalmente puede salir a la conciencia, se produce el despertar, lo que tenemos es el resultado final, que es el contenido manifiesto. Los pensamientos oníricos o contenido latente es lo que desfiguró en este material el trabajo del sueño. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Ahora lo vamos a ver. El trabajo del sueño hace que el deseo inconsciente más los restos diurnos que nos dan el contenido latente, ahora lo vamos a ver, se transforma en contenido manifiesto. El trabajo de interpretación, ¿se acuerdan que lo había hecho con 2 flechitas? El trabajo de interpretación va en sentido contrario. El trabajo del sueño va del contenido latente al manifiesto.
¿sí? Lo desfigura. El trabajo de interpretación parte del manifiesto para arribar al latente y a sus materiales constitutivos. Ahora vamos a verlo, papá, no sé, a mi entender, en el sueño de 3 entradas está clarísimo. No sé si alguien lo leyó, pero para mí está muy claro. ¿Respondí la pregunta? Claro, sí. Ustedes no se preocupen por quién, porque en realidad de lo que se trata es de que este material primordial, digamos, es el que ejerce fuerza y atracción. Y Freud lo que dice es las vivencias, las huellas de las vivencias de los primeros años de vida. ¿Sí? Sean las que fueren. ¿Sí? Son las marcas. Ya vamos a ver más adelante, por lo pronto vamos a pensar que esto es reprimido, ¿sí? Después vamos a ver que no todo es reprimido, que hay más, pero no quiero hacerles lío, estamos cerca del parcial, hagámoslo más simple, ¿sí? Tomemos lo que Freud a la letra. Freud dice, las huellas de las primeras vivencias de los primeros años de vida él se refiere como reprimidas, ¿sí? Él se refiere, entonces lo vamos a decir así. Él no dice la huella anémica o la huella signo perceptivo, él dice las huellas. Pensemos más simple, como dijimos de entrada, las percepciones dejan marcas. Se trata de esto, estas primeras marcas ejercen atracción. ¿Sí? De esto se trata, de estas primeras marcas. ¿Sí? No, el polo perceptivo es simplemente, o sea, la percepción pasa. La percepción pasa, es un punto de pasaje. La flecha marca la dirección, o sea, por donde entra el estímulo y por donde sale la respuesta, digamos, por donde entra la percepción, percibimos por el polo perceptivo, o sea, pero la percepción pasa, a cada instante pasa. ¿Ubican esto? ¿Lo ubican propiamente que la percepción pasa? Ustedes tocan algo, la percepción pasa. Así lo sigan tocando, pasa, no es la misma. Pasa. Entonces las percepciones pasan, dejan huella. ¿Sí? Dale. Sí, ahí va. Ahora con el ejemplo me parece que por eso digo, vamos a ver. Si no hay ninguna pregunta teórica en relación a esto, vamos al ejemplo. Dale. Ese resulta, claro, el contenido latente, sí, es lo que está formado por es eso con lo que no quería meterme. No, pero digo porque meternos con esto, porque es sumamente interesante, es meternos con que Freud hasta el momento de lo que está hablando es de las formaciones del inconsciente. ¿Sí? ¿Va? ¿Estamos de acuerdo? Desde que arrancamos la materia hablamos de formaciones del inconsciente en todos los espacios. Las formaciones del inconsciente, todas son maneras del retorno de lo reprimido. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Sí? Con lo cual, en todas las formaciones del inconsciente, de lo que hablamos es de lo reprimido. Estamos tratando de incorporar el concepto de lo reprimido, que es esto, que no es fácil, para acceder a él, no es fácil hacerlo a través de la atención, sino que hay barreras que se oponen a esto, que es la resistencia, a diferencia de lo que con el solo hecho de prestar atención recuperamos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya tenemos un inconsciente descriptivo, que es lo preconsciente, y tenemos un inconsciente reprimido, que es esto que solo se filtra de manera desfigurada a través de las formaciones del inconsciente. Pero con lo cual Freud nos viene hablando de un inconsciente que retorna. Efectivamente, dentro de poco, o no tan poco, 15 años,
Freud va a empezar a ubicar que está lo permanentemente inconsciente, que no todo de lo inconsciente retorna, aunque en realidad no estuvo bien lo que dije, porque ya lo ubicó antes. En realidad ya lo ubicó antes. Como siempre, Freud tiene un nivel de pescar en la clínica más allá de lo que puede conceptualizar en el momento, ¿no? Él siempre va más... ¿Se acuerdan del núcleo patógeno? ¿Sí? Bueno, el núcleo patógeno ya es algo que él escucha como algo en lo cual no hay nada que retorne ni nada que se pueda decir. Pero como todavía no lo tiene conceptualizado, por eso es que preferiría no meternos ahora. Pero sí por ahí lo podemos dejar marcado la otra vez, porque es muy interesante, porque es bueno que hayas hecho la lectura minuciosa, no solo con el núcleo patógeno, sino que si prestaron atención, él en determinado momento habla del ombligo del sueño. ¿Sí? Los que leyeron los textos, en determinado momento se habrán encontrado con que Freud habla del ombligo del sueño. Él dice que, ahora lo vamos a ver porque pasa en el sueño de 3 entradas, hay determinado momento en el análisis de un sueño donde las asociaciones se detienen, pero no por resistencia, sino porque no hay nada ahí. ¿No? Y el tipo puede ubicar una diferencia entre lo que es la resistencia y lo que es este agujero, este vacío, esta ausencia. No tiene todavía el aparato conceptual para explicarlo. Nosotros tampoco. Pero sí dejemos marcado que así como escuchó ese agujero en el núcleo patógeno, que es que cuanto más se acercaba, ¿sí?, el análisis a ese lugar, más resistencia había, pero había un punto en que era como un punto de carencia. También ubica esto en el sueño. ¿Sí? De algún punto, entonces, ese punto, vamos a ver más adelante cuando él sí formalice el concepto de represión en la época de la metapsicología, cómo explica esta cuestión de lo reprimido que retorna y lo reprimido que no retorna. ¿Qué estatuto tiene eso? Pero por lo pronto estamos hablando de lo reprimido que retorna. ¿Sí? ¿Quedó? Bien. Bueno, ¿alguna otra? Acuérdense también, por favor, de censura y resistencia. Ojo, ¿se acuerdan que vimos la vez pasada? Dime. Los signos perceptivos o imágenes mnémicas de percepción. De nada. No, vamos a decirlo de otro modo. Por ahora siempre retorna, no, porque él mismo ya escucha que hay algo que no. Hay algo que no retorna. Esto es lo que la compañera traía. Hay algo a lo que él se refiere en el capítulo 7, en la interpretación de los sueños, en el tomo 5, que es, él se refiere a eso como lo permanentemente inconsciente. No todo retorna. De hecho, en estado práctico, también lo vimos juntos, lo que pasa es que yo no lo dije así, cuando hablamos de los recuerdos encubridores. ¿Se acuerdan? ¿Qué es todo eso que no retorna? Nos tenemos 4 recuerdos deshilachados, 10 recuerdos, 20, 50 recuerdos, 30, ¿cuántos? De infancia. ¿Y todo el resto? No todo retorna. ¿Sí? Entonces digo ya, pero el punto es que nosotros ahora en esta parte del programa no hacemos hincapié en lo que no retorna. Hacemos hincapié en lo que sí retorna, que son las formaciones del inconsciente. Pero dejamos subrayado, ¿sí?, que, porque está en el texto, que está también lo permanentemente inconsciente. ¿No? ¿Alguna otra cosa? No, todo esto no se forma cuando uno nace, se forma a partir. Sí, antes no. Porque nada de todo esto sucede sin el otro. Nada de todo esto sucede sin el otro. ¿Sí? Pero hay otras que sí retornan.
Y hay cosas que sí uno se acuerda de los perros. Y hay otras que no. Bueno, por eso la mayoría no. La mayoría no. El trabajo de interpretación es el trabajo que intenta transformar el contenido latente en manifiesto. O sea, lo dije retorcido. El trabajo de interpretación es el trabajo que, a partir del contenido manifiesto, busca acceder al contenido latente. A partir de lo obvio, que es el relato del sueño, busca lo desfigurado en él. Porque yo dije la clase pasada que el trabajo de interpretación, cosa que Freud dice en la conferencia 7, apenas comienza, en la segunda página, la segunda carilla, que el trabajo de interpretación, que es el que busca encontrar lo genuino del sueño, que es lo que el contenido manifiesto oculta, consta de 3 reglas. ¿Sí? Fue lo primero que vimos en la clase pasada casi. Hacer caso omiso a lo que el sueño parece querer decir, promover que el paciente evoque y dejar que o esperar a que el inconsciente se instale por sí mismo. Estas son las 3 reglas. ¿Sí? Por eso habíamos dicho que para el psicoanálisis no hay posibilidad de interpretar un sueño sin las asociaciones del soñante. Capaz me lo digo mal, pero lo que se interpreta es la elaboración secundaria. No, lo que se interpreta es el contenido manifiesto. Y de esto, acuérdense del sueño de la paciente de mi amiga. La paciente llega y dice: soñé con que Papá Noel bajaba por la chimenea y aparecía en el living de mi casa en una época del año que no era Navidad, no había nadie, estaba yo sola, entraba y estaba Papá Noel ahí. Eso es lo que se interpreta. Eso es lo único que tenemos. Y esa falla racional que es dada por la otra. Exactamente. Exactamente. Probablemente lo que ella tenía son imágenes, ¿sí? Ella tenía las imágenes. Esas imágenes serían imágenes. Y ella eso lo transforma en un relato. Yo estaba entrando en el living y aparecía Papá Noel y bajaba, bla, bla. Eso ya es un relato, que no es lo mismo que la imagen. ¿Se entiende la diferencia entre una imagen y un relato? Ustedes pueden tener una imagen de esto. Y ahí pueden. Está la docente de seminarios parada en frente del pizarrón, está escribiendo, hablando. Ya eso es un relato. ¿Está? Entonces, el trabajo de interpretación trabaja a partir del contenido manifiesto. Y de lo que se trata es de llegar al contenido latente. Vamos al sueño. ¿Había alguien más? No. Vamos a las conferencias. Me gustaría que lo veamos juntos el texto, ¿sí? ¿Se acuerdan que les pedí que lo trajeran? Hacer caso omiso de lo que el sueño parece querer decir, promover que el paciente evoque y dejar que el inconsciente se instale por sí mismo. Está en la conferencia 7, carilla 2. Vamos a la página... Vamos a la página que quiero que lo sigamos juntos. Página 111, conferencia 7. Página 111. Vamos a leerlo juntos. ¿Sí? Vamos a imaginarnos que, consultorio de Freud, llega la paciente y la paciente le dice: tuve un sueño. ¿Sí? La paciente le dice: tuve un sueño, y procede a contarlo. Con lo cual, ¿qué es lo que vamos a tener de entrada? De entrada, la paciente nos va a dar esto. Así que los que tengan el texto en lo que viene, ahora que yo voy a arrancar, ponen una llave al costado y ponen contenido manifiesto, entre paréntesis, relato del sueño, que es el siguiente. Freud nos dice que esta es una mujer joven, pero casada desde hace muchos años. Prestemos atención a este detalle, que no es tan detalle. ¿Sí? Este sueño lo tiene una mujer joven, casada desde hace mucho tiempo. La mujer sueña lo siguiente: está sentada con su marido en el teatro, un sector de la platea está totalmente desocupado.
Su marido le cuenta que Elise L. y su prometido también habían querido ir, pero solo consiguieron malas localidades. 3 por un florín y 50 kreuzer. Los florines y kreuzer eran la moneda de Viena de la época. ¿Sí? Era dinero, como decir euros. ¿Ah? Es como decir 3 euros y un centavo. Bueno, era 1 euro y 50 centavos. Consiguieron 3 entradas por un florín y 50 kreuzer y no pudieron tomarlas. Ella piensa que eso no habría sido una calamidad. Esto es el sueño. ¿Sí? Acá tenemos el contenido manifiesto. Lo primero que nos informa la soñante, o sea, lo primero que le informa la soñante a Freud es lo siguiente. Su marido le había contado realmente que Elise L., una conocida que tenía más o menos su misma edad, acababa de celebrar su compromiso matrimonial. ¿Qué es esto? Exacto, perfecto. Entonces agarran y acá subrayan y ponen resto diurno. ¿Sí? Cuando Freud le pregunta acerca de este sueño, bueno, a ver, ¿qué se le ocurre? Entonces ella dice, bueno, justo mi marido me contó que Liz se iba a comprometer. Y Freud dice algo más. Dice, el sueño es la reacción frente a esa comunicación. Ya vamos a ver por qué. ¿De dónde proviene? ¿No? Entonces Freud avanza y ya tiene un resto diurno. Avanza. ¿Y se le ocurre algo más? ¿De dónde proviene, le pregunta, el detalle de que un sector de la platea está desocupado? ¿Se acuerdan? Vean en el sueño que dice que ella va al teatro y un sector de la platea está desocupado. Entonces Freud le pregunta, ¿qué se le ocurre con esto? Es una alusión a un acontecimiento real de la semana anterior. ¿Qué tenemos acá? Otro resto diurno. A ella se le había puesto en la cabeza asistir a cierta función teatral y para eso compró entradas muy tempranamente. Por favor, quienes tengan el texto, subrayen tempranamente, que de hecho Freud lo pone en bastardillas. Tanto se apuró en comprar la entrada que tuvo que pagar un adicional por reservación. ¿Se entiende lo que pasó? Ella quería ir a un evento, sacó las entradas súper anticipadamente y las pagó más caras. Cuando llegó al teatro finalmente, se demostró lo superflua que había sido su precaución, pues un sector de la platea estaba casi vacío. Esto sucedió, este es el resto de uno, o sea, esto sucedió en serio. Ubican lo que pasó. Ella se apuró en comprar entradas, para decirlo a lo bestia, al pedo, porque en realidad podría haber pagado más barato y iba a conseguir lugar igual. ¿Sí? Bien. Habría bastado con adquirir las entradas el mismo día de la función. Además, su marido no dejó de burlarse de ella por este apresuramiento. ¿Sí? Entonces acá tenemos otro resto diurno. Bien, Freud prosigue y le dice, bien, ¿y qué se le ocurre? ¿De dónde viene la cifra de un florín y 50 kreuzer? ¿Por qué esa cifra? No, dice de un contexto por entero diverso, que nada tiene que ver con lo anterior, pero igualmente alude a una noticia del día previo. Otro resto diurno. Para que termino y... sí. Su cuñada había recibido como obsequio de su marido la suma de 150 florines. 150, 1, 50. ¿Sí? Y no había tenido nada más urgente que hacer, por favor, quienes tienen el texto, marquen nada más urgente, porque nuevamente aparece adverbio de tiempo, aparece la idea de apresuramiento. Su cuñada recibió 150 florines de regalo de su marido y no había tenido nada más urgente que hacer esa pavota que correr al joyero y trocar el dinero por una alhaja. ¿Sí? Esto hizo la cuñada. ¿Y de dónde viene el número 3? Le pregunta Freud. Sobre eso ella no sabe nada, a menos que quiera considerarse la ocurrencia de que la novia, Elise, es solo 3 meses más joven que ella, mujer casada ya desde hace casi 10 años.
¿Sí? Y el disparate de que se tomen 3 entradas cuando solo eran 2, le pregunta Freud. Sobre eso nada dice. Nos rehúsa toda ocurrencia e información ulteriores. Digo que este es un punto interesante porque ahí ya hay un cese de las asociaciones. ¿Sí? Ahí no. Bien. Es un disparate apurarse tanto. ¿Sí? Nos surge casi de manera espontánea la siguiente construcción de los pensamientos oníricos latentes, de los cuales el sueño manifiesto es un sustituto de figurado. Acá tienen una definición de pensamientos oníricos latentes, es aquello de lo cual el contenido manifiesto es un sustituto de figurado. Ahí vamos al contenido latente, chicos. ¿Está claro cuáles fueron los restos diurnos? Bien, ahora vamos a ir al contenido latente. ¿Qué es lo que estos restos diurnos no nos dijo cuando se creció inconsciente? Pero vamos a ver qué es lo que se construyó vía el trabajo del sueño. ¿Sí? ¿Qué es lo que se construyó? Se construyó el contenido manifiesto. Ahora, ¿qué es lo que subyace? El siguiente pensamiento. Los pensamientos oníricos latentes, el contenido latente es el siguiente. Fue sin duda un disparate de mi parte apurarme así con el casamiento. Por el ejemplo de Liz, veo que aún más tarde habría conseguido marido. Este es el contenido latente, el desprecio hacia su marido y el reproche hacia sí misma por haberse casado tan temprano. El apresuramiento es figurado por su conducta hacia la compra de las entradas y la de su cuñada hacia la compra de la alhaja. ¿Está claro que esos restos diurnos nos dan cuenta del apresuramiento? No está diciendo cualquier cosa, Freud. El apresuramiento aparece a través de las asociaciones de ella, ¿sí? Y de estos restos diurnos que ella evoca. El ingresar en el teatro aparece como sustituto del casarse. Ese sería el pensamiento principal. Quiero hacer una aclaración, un segundito y medio. Es la siguiente. Este sueño es de una paciente que soñó alrededor de 1900, de 1890 a 1900. ¿Sí? Las mujeres en esa época no podían ir a ningún evento, sea teatro, restaurantes, museos, si no estaban, las mujeres solteras, no podían ir, salvo que fueran en compañía de sus padres o una mujer casada. ¿Está claro? O sea, una mujer soltera no podía ir en su vida al teatro, salvo que fuera con sus padres o casándose con un marido. ¿Sí? Con lo cual, se entiende que en este contexto entrar al teatro pueda figurar el casarse, porque para entrar al teatro, ¿cuál es la condición? Estar casada. Claro, sin este dato no se entiende, estamos en una época victoriana. Entonces, o sea, para nosotros es inentendible. Hoy por hoy esta interpretación no sería válida. Hoy sería distinto, hoy este sueño tendría otra significación. Exactamente, o sea, casarse implicaba pasar de un amo a otro amo. Sí. Casarse implicaba pasar de un amo a otro amo, pero en definitiva armar una casa propia, con otro amo, pero una casa propia y salir de... Y por otra parte, socialmente, y hasta no hace mucho tiempo, y hasta a veces yo escucho aún gente joven con el fantasma de la solterona, ¿no? Como que la idea de ser soltera todavía sigue teniendo cierto peso, ¿no? En otra época ni hablar. La tía solterona o la vecina solterona era hasta dicho casi despectivamente. O sea, un horror, pero bueno. Entonces, ser soltera, digo, a determinada edad, ¿no? Cuando ya entraban en la adolescencia, era un fantasma. Con lo cual se apresuraban muchas veces a casarse con tal de no correr el riesgo de quedar solteras. Ella es esto lo que se reprocha, porque dice la pucha Elis, que solamente es 3 meses más chica que yo, consiguió un marido mucho mejor, ¿sí? Si yo hubiera esperado. Entonces se ubica cómo aparece la idea del apresuramiento.
¿sí? Cómo se ubica, cómo están los restos diurnos colaborando, que no es lo mismo el resto diurno que el pensamiento latente. ¿Pudieron ver la diferencia entre el resto diurno y contenido latente o pensamiento onírico latente? Estos restos diurnos, a través de las asociaciones, aportan cuál es el pensamiento onírico latente o el contenido latente que aparece desfigurado en el contenido manifiesto. Me quiero apurar un cachito, porque nos faltaron 2 clases, ¿no? Tuvimos 2 paros con la facultad cerrada, así que me voy a apurar un cachito porque quiero darle el desarmón ahumado. Avanzo un cachito más, que, bueno, él dice, y habría conseguido unos 100 veces mejor a cambio del dinero. Eso querría decir que es posible comprarse marido con la dote. Tanto las malas localidades como las joyas reemplazarían al marido. No sé si saben lo que es la dote, la familia de las novias aportaba dinero cuando se casaban. Entonces, lo que él dice es que con esto llegamos a discernir que el sueño expresa el menosprecio por su propio marido y el lamentarse por haberse casado tan temprano. ¿Está? Después ahí tienen un cachito más que lo pueden leer solos, y en la conferencia 14, porque él acá no nos habló del deseo inconsciente, sí en la conferencia 14, página 202, él va a decir: nuestra soñante nunca estuvo tan insatisfecha con su temprano matrimonio como el día en que recibió la noticia de los esponsales de su amiga. Evidentemente ella debía ir llevando análisis, cuestiones que tenían que ver con esto, chicos. No es que Freud lo saca de la galera, ¿sí? Él debía venir escuchando algo de ella en relación a su insatisfacción con su matrimonio. En su tiempo estaba orgullosa de su matrimonio y se consideraba aventajada frente a su amiga. Muchachas ingenuas suelen dejar traslucir luego de sus esponsales su alegría por el hecho de que pronto les estará permitido ir al teatro a ver las piezas que hasta entonces tenían prohibidas. Les pido por favor a quienes tengan el texto, página 202, subrayen esto y remarquen el ver. Ver. Ver y prohibido. ¿Sí? En la conferencia 14. Remarquen el ver y el ver piezas prohibidas. El ir al teatro significaba ir a ver algo que hasta ese momento les era prohibido. ¿Se entiende? Perfecto. Esa pizca de placer de ver, marquen esto, o de curiosidad que aquí sale a la luz, fue por cierto al principio un placer de ver sexual, volcado a la vida sexual, en particular de los padres, y pasó a ser después un fuerte motivo que empujó a las muchachas al matrimonio temprano. De tal manera, la visita al teatro se convierte en un evidente sustituto alusivo del estar casado. ¿Sí? En el fastidio actual por su casamiento temprano, ella se remonta al tiempo en que era para ella un cumplimiento de deseo porque le satisfacía su placer de ver. Y ahora, guiada por esa vieja emoción de deseo, sustituye el casarse por ir al teatro. El deseo inconsciente que se satisface en este sueño, que se realiza en este sueño, es el placer de ver. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dijimos que el deseo inconsciente no es, ay, quiero un Stanley? Que por cierto no es un Stanley. Pero digo, no es ese. ¿Sí? Tiene que ver con un placer de ver. Y el ver, por supuesto, que está vinculado con la sexualidad. Todos los orificios del cuerpo están vinculados con la sexualidad, ¿o no? Bueno. El ver y el ser visto, indefectiblemente, están vinculados con la sexualidad. ¿No? En general, el partener sexual, en general, lo digo siempre, en general, entra por los ojos. O sea, la expresión, ¿entró por los ojos o no? Bueno, sí. 202 de las conferencias. Bien. Estamos, entonces tenemos restos diurnos, tenemos deseo inconsciente.
inconsciente tenemos contenido latente, pensamiento sonírico latente, tenemos contenido manifiesto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Podemos ir al otro sueño? No. Una cosa es, el reproche por haberse casado temprano no es un deseo inconsciente. Ese es un pensamiento latente. Es el reproche por haberse casado temprano y el desprecio por el marido. Porque haber conseguido uno mejor esperando más. Esto es una cosa. El deseo inconsciente que puso en marcha ese sueño es el placer de ver. Es más, y un placer de ver infantil. Acuérdense que hablamos de las huellas infantiles. Y el placer de ver infantil, indefectiblemente, tarde o temprano, recae sobre el espiar, ¿sí?, la sexualidad de los padres, directa o indirectamente. Ya sea espiar a los padres, muchas veces los chicos espían, abren la puerta, miran, ¿sí?, por abajo de la puerta, escuchan por detrás de la puerta. Quien no haya espiado o no se acuerda, o ¿sí?, porque es prácticamente imposible que un niño no espíe. No solo un niño, digamos, ¿no? El tema de espiar. ¿Sí? El mirar por el costado, el revisar, el agarrarle a otro, mirar, espiar, ¿sí? Después yo no fui, yo no hice nada, ver cómo elimino toda huella. Eso se llama espiar. ¿Sí? Y lo que va a decir Freud, que el espiar, el ver, otorga un placer sexual. Ya vamos a ver. No genital, sexual. Claro, acordémonos que el inconsciente es atemporal. Ojo, ¿se acuerdan? Nada está pasado ni olvidado, nada se puede ponerle fin. Por eso hablamos de pasando y no de pasado. Los deseos infantiles son actuales. Se actualizan. ¿Sí? Ya vamos a verlo. La sexualidad infantil se actualiza, los deseos infantiles se actualizan. ¿Sí? Bien, vamos a pasar a otro sueño. Que a mí me parece maravilloso. Este sueño es de una paciente que conocía la teoría freudiana, era de un círculo cercano a Freud, digamos, a intelectuales de la época, con lo cual sabía la tesis freudiana de que todo sueño es un cumplimiento de deseo. ¿Sí? Ella sabía esto. ¿Se acuerdan que Freud afirma con toda la letra que todo sueño es un cumplimiento de deseo inconsciente? Entonces, esta paciente, muy pilla, sabe esta tesis, llega al consultorio de Freud y le dice, buenas, le dice, tuve un sueño, no, lo primero que le dice es perdón. Y vamos a ver cómo le dice Freud, es como lo dijo ella. Dice usted, llega a consultorio, ¿no? Hola, buenas, y le dice, dice usted que siempre el sueño es un deseo cumplido. Comienza una ingeniosa paciente. Ahora le contaré un sueño cuyo contenido es todo lo contrario, puesto que no me cumple un deseo. ¿Cómo lo hace usted con decir, con su teoría? Apunta a encontrarle la falta a Freud. No sé si se ubica, apunta a ponerlo en falta. ¿Sí? A decir, usted dice esto, pero esto yo le voy a demostrar que no es así. El sueño es este. ¿Qué nos va a decir ahora? Exacto. Ya acá marquen página 165 del tomo 4, contenido manifiesto. El relato del sueño. No es conferencia, es en la interpretación de los sueños. Tomo 4. El sueño, contenido manifiesto, este es el relato. Quiero dar una comida, pero no tengo en mi despensa sino un poco de salmón ahumado. Me dispongo a ir de compras, pero recuerdo que es domingo por la tarde y todos los almacenes están cerrados. Pretendo llamar por teléfono a algunos proveedores, pero el teléfono está descompuesto.
Así que debo renunciar al deseo de dar una comida. Respondí, desde luego, que sobre el sentido de ese sueño solo el análisis podría decidir, aunque admitía que a primera vista parecía racional y coherente y semejaba lo contrario de un cumplimiento de deseo, ¿o no? ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Que esto suena a un no cumplimiento de deseo. ¿Qué página es? Pero Freud dice, ok, le doy la derecha, en principio tiene razón, sonaría así, pero vamos a ver qué pasa si lo analizamos. ¿Pero de qué material, no? Pregunta él, nació ese sueño. Usted sabe, le dice Freud a la paciente, que el incitador de un sueño se encuentra en todos los casos en las vivencias de la víspera. O sea, los restos diurnos son los que aparecen, ¿sí? Entonces ahora viene el análisis. Freud nos cuenta lo siguiente, nos pone en contexto y además nos va a tirar restos diurnos. El marido de la paciente, un honrado y cabal comerciante de carnes, le había declarado días antes que estaba poniéndose obeso y quería iniciar una cura de adelgazamiento. Restos diurnos. Se levantaría temprano, haría ejercicios, haría una dieta y sobre todo no aceptaría invitaciones a comer. Acerca de su marido, siguió contando, entre risas, que en la tertulia había conocido a un pintor que a toda costa quería retratarlo porque nunca había visto una cabeza tan impresionante. Pero su marido, con sus rudos modales, replicó que no faltaba más y que tenía total convencimiento de que un trozo del trasero de una hermosa muchacha sería más del agrado del pintor que su cara íntegra. O sea, al marido no le cayó bien que el pintor le dijera que quería retratar su cabeza, ¿sí? Ella, me dice, está ahora muy enamorada de su marido y se hace bromas con él, se chancea, dice Freud. También le ha rogado que no le obsequie caviar. Todo esto son cosas que ella va asociando, ¿eh? ¿Qué quiere decir esto? Dice Freud. Le preguntan, ¿qué quiere decir esto que le pidió que no le regale caviar? El marido es muy adinerado, acuérdense, es un empresario de carnes, con lo cual debe tener acceso fácil a caviar, cosa que es algo carísimo y que en general la gente no come. Ni hablemos. Es que cuando Freud le pregunta, ¿qué quiere decir esto? Esto aparece en las asociaciones, en los restos diurnos. Es que desde hace ya mucho tiempo ella desea comer un bocadillo de caviar todos los días antes del almuerzo, pero no quiere permitirse el gasto. Por favor, quienes tienen el texto, subrayen esto. Ella podría comerlo, pero no quiere permitirse el gasto. Desde luego, recibiría el caviar de su marido tan pronto como se lo pidiese, pero le rogó lo contrario, que no le obsequiase caviar alguno a fin de poder seguir haciéndole bromas con eso. Noto, dice Freud un poco más adelante, página 166, que se ve precisada a crearse en la vida un deseo incumplido. El de querer caviar y no tenerlo. Si ella le está pidiendo que no se lo regale. ¿Sí? Bien, ese es el punto. No, esa es excusa. Tienen fortunas. Su sueño le muestra cumplido ese rehusamiento del deseo. Esto, chicos, no es que es importante. Esto es la base prácticamente del deseo neurótico, que es el deseo insatisfecho. Freud le demuestra que ese sueño es un cumplimiento del deseo inconsciente, porque el deseo de ella es tener un deseo insatisfecho. ¿Sí? Y esto uno lo ve todos
los santos días. Todos los santos días. No, por histérica. ¿Sí? Como la mayoría. Aclaro, en este espacio, cuando hablamos de histeria y de histérica, no estamos degradando a nadie, ¿está claro? Por favor, la histeria es un modo de constitución subjetiva, es una estructura clínica, no es un insulto, por favor. Cuando hablamos de histérica o de obsesivo no estamos insultando a nadie, estamos sino haciendo una descripción acerca de justamente una estructura del deseo. El deseo de la histeria es el deseo insatisfecho. Es el deseo de que el deseo no se cumpla, porque si el deseo se cumple, se deja de desear. Entonces, muchísimas veces uno está más pendiente de que el deseo no se cumpla que de que sí se cumpla. Por eso muchas veces parece que queremos algo, porque lo queremos, pero hacemos todo lo posible para que no se cumpla. ¿No? Entonces, pero digo todo, cuando digo todos los días, lo digo literalmente, que todos los días uno se encuentra con estas cosas, Quiero ir al cine, tengo unas ganas de ver la película de Bebé Yoda, o digo, quiero ir a ver la película del partido, tengo unas ganas de ver esa película, pero por ahí mejor voy otro día, porque por ahí más tarde, si me va a dar fiaca, me llama una amiga, che, vamos a verla, no, sí, me muero de ganas, pero por ahí la guita, por ahí está medio caro, pero hay 2 por 1. No, está bien, pero por ahí justo tendría que ser algo para la facultad, ¿sí? Y uno va encontrando excusas, y no por esto, no por lo otro, no por la guita, no puedes hacer tarde, no porque me duele, no porque mejor mañana, y no hace lo que quiere. Pero ¿qué se logra no haciendo lo que uno quiere? Postergarlo y que siga perdurando. Si agarro y digo, quiero ver la película de Baby Yoda, y voy mañana y veo la película de Baby Yoda, se terminó. Entonces no es una pelotudez lo que Freud escucha en esto. El hecho de que no le traiga caviar todos los días, es verdad, se priva del caviar. No tiene el caviar, pero ¿qué conserva? ¿Cómo me gustaría comer caviar? Y así hay gente que se pasa toda la vida. ¿Cómo me gustaría haberlo hecho? ¿Por qué no lo hiciste? Si lo querías hacer, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué era muy caro? ¿Por qué no buscaste más laburo, te las ingeniaste o... ¿por qué no lo hiciste? Es que en general es así. Dejemos el caviar, que uno dice, bueno, ¿no? En general es así. Absolutamente. No es para que el marido se sienta mal, ¿sí? Es para prolongar el deseo insatisfecho. Es para eso. Sí, obviamente, claro que sí. No, obviamente, uno se cree que no hace determinadas cosas porque en general, o muchísimas veces por culpa del otro. Esta está buenísima, en general es por culpa del otro. No lo hice porque mi novio, porque mi marido, porque mi mamá, porque cuando era chica, porque mi abuela, porque la vecina, porque el jefe. En general la culpa es del otro. ¿Sí? Es la primera. Cuando uno va a un análisis, algo de esto tiene que resquebrajarse y uno empieza a ubicar que hay cosas que el dinero es un obstáculo, por supuesto que lo es. Pero la mayoría de las veces con determinadas cosas no se trata de dinero. Se trata de que muchísimas veces, ¿cuántas veces pasa que quiero, bueno, yo tengo, tendría para contarles de acá a fin de año sin parar. Pero tengo en este momento una paciente que es una cosa adorable, que ella está desesperada por salir con un pibe, pero desesperada. Nunca estuvo con nadie, tiene 20 años y tiene muchas ganas. No voy a hacer todo el relato ahora porque quiero terminar con el sueño, pero ella es muy linda, digamos, es divertida, tiene muchas chances de conocer gente. Cada vez que conoce a alguien y ese alguien le gusta, ustedes no se dan una idea de las cosas desopilantes que llega a hacer. Le pide a Jesús, pone la imagen de Jesús en la puerta de la casa y dice, Jesús no permitas. Empieza a pensar, es asqueroso, no me gusta, huele feo, no me gusta. Hace de todo para que eso no se cumpla. Pero las cosas que hace no se pueden creer, con lo cual sigue conociendo gente, pero cuando le dan bola y hay posibilidad, hace todo para que eso no se cumpla.
¿Se entiende? Con lo cual son más sus ganas de seguir deseando, lo voy a decir a lo bestia, coger alguna vez, que coger. Claramente, tiene más ganas de seguir teniendo ganas de hacerlo. Entre otras cosas, si no me habías en ese caso, digo, ya en algún momento por ahí retomaré. Y va a ser... En realidad, o sea, el punto es este, que no es tan simple, porque no es que, porque también nunca falta la amiga que dice, bueno, pero entonces no debes querer tanto, nunca falta la amiga que dice eso. Nunca falta la amiga, obvio, las amigas somos todas. No, entonces no querías tanto. No, a veces no es que no querías tanto, es que acuérdense, inconsciente, el principio de no contradicción, no rige. Podemos querer y no querer lo mismo al mismo tiempo. Entonces ella quiere coger, pero no quiere. Porque al no coger, sigue queriendo coger. Si coge ya perdió esa edad y no te puedo explicar el universo de las fantasías. Las fantasías son también desopilantes. Ya voy a volver, la voy a volver a traer cuando veamos el creador literario. Ibas a hacer una pregunta, alguna de las dos. No, cualquiera le gusta, cada vez porque hay uno que le gusta mucho. No, el que le gusta mucho va cambiando cada 15 días. Siempre parece uno que le gusta mucho. A ver, entonces, ¿podemos ubicar en este sueño cuál fue el contenido manifiesto? ¿Sí? ¿Cuál es el deseo inconsciente? Es el deseo insatisfecho, no es un deseo en particular. Es que el deseo permanezca insatisfecho y paren que arranco con la última parte un cachito, tenemos 10 minutos. El sentido del sueño está claro. Es justamente como si ante ese reclamo usted hubiera pensado, no, paren, me falta una parte. Falta otro resto diurnos en relación a una amiga. Hasta ahora las ocurrencias no alcanzan para interpretar el sueño. La insto a que me diga más. ¿Sí? Después de una breve pausa, justamente como cuadra el vencimiento de una resistencia, me informa también que ayer fue de visita a casa de una amiga de quien está en verdad celosa porque su marido la alaba en demasía. Por suerte, esta amiga es muy descarnada y flaca, y su marido es amante de las redondeces. Acordémonos que en esta época ser flaca no era hegemónico. ¿Sí? La belleza hegemónica en esta época era más rellenitas. Las mujeres flacas no eran atractivas. Esta amiga era muy linda pero flaca. Entonces, esto es importante, porque ella está celosa de la amiga. La amiga es flaca. Ahora bien, le pregunta a Floyd, ¿de qué habló esta amiga flaca? Desde luego, dice ella, de su deseo de engordar un poco. O sea, la amiga charlaron del deseo de la amiga de engordar. Y también le preguntó la amiga a la paciente de Freud, ¿cuándo vuelve usted a invitarnos? ¿Se come tan bien en su casa? Ahora el sentido del sueño está claro. Puedo decir a la paciente, es justamente como si ante ese reclamo usted hubiera pensado, tan luego a ti he de invitarte para que comas en mi casa, te pongas más gorda y puedas gustarle todavía más a mi marido. Claro, no, o sea, le dice ella, cuando ella, o sea, ella tira los restos diurnos. Lo que hace Freud es como hizo mi amiga con Papá Noel. Ella no inventó Papá Noel. La paciente dijo Papá Noel. Mi paciente dice Papá Noel. Freud hace algo similar. La paciente dice, mi amiga me dijo que quiere engordar, está muy flaca. Yo estoy celosa porque a mi marido le parece muy linda. Y me dijo, sí, la invito a comer, que en mi casa se come muy bien. La conclusión, Freud lo que dice, o sea, ni en pedo te invito a comer para que encima te pongas más gorda y le gustes más a mi marido. ¿Sí? Digo, Freud lo que hace es lo que cae. Esta cuestión del inconsciente se está por sí mismo. Esto cae solo. Entonces, más vale que no dé más comidas, dice ella, ¿no? Dice. Después el sueño le dice a usted que ya no puede dar comidas, entonces cumple su deseo. Por una parte, el deseo inconsciente es el deseo insatisfecho, ¿sí? Pero en los pensamientos latentes también hay un deseo que se cumple, que es el de no dar comidas para que la amiga no engorde. Que las cosas se ofrecen en los banquetes, lo ponen a uno gordo, lo aprendió usted del declarado propósito de su marido de no aceptar más invitaciones a comer en interés de su casamiento. ¿Se acuerdan al principio?
ella cuenta que el marido dijo, no voy a aceptar más invitaciones a comer, porque efectivamente cuando uno va a fiestas o invitaciones, come por demás. Nada se aclaró todavía sobre el salmón ahumado que aparece en el contenido del sueño. ¿Cómo llega usted al salmón que menciona en el sueño? Y acá viene la frutilla del postre, que es que el salmón ahumado es el plato predilecto de su amiga. Así como a ella le gusta el caviar, a su amiga el salmón ahumado. Pero hay algo mejor aún, que es que Freud nos dice, esto nos lo cuenta a nosotros, por casualidad, dice Freud, yo también conozco a esta persona, y era una ciudad, es una ciudad muy chica, en esa época más, o sea, menos población, eran círculos muy cerrados, por lo cual Freud conoce a la amiga de esta paciente y dice, pude corroborar por mí mismo que se priva del salmón no menos que mi paciente del caviar. O sea, la amiga es tan histérica como ella. ¿Sí? Lo que hace ella con el salmón, lo que hace ella con el caviar, lo hace la paciente, la amiga de la paciente con el salmón. ¿Sí? Ambas se privan de lo que desean. Él un poco más, hasta acá quedó, a mí me parece maravilloso este sueño. Me parece que no es difícil, ¿sí? Digo, los restos diurnos hay un montón, están los pensamientos oníricos y está el deseo inconsciente. ¿Sí? Y un poco más adelante, no, que si se cumple, no, claro, por eso habíamos dicho, ¿se acuerdan cuando dijimos que el deseo se resiste a el deseo tiene dos caras? Una cara es el deseo como fuerza motora, fuerza pulsionante, y por otra parte yo dije se resiste a la significación. Dije que el deseo se resiste a la significación, que cuando uno se recibe, espectacular, momento, pero al tiempito es, no, porque entra al hospital. Entré al hospital, felicidad, R1, listo, qué bueno, la residencia, pero ya años, 2 años, ya quiero tener pacientes particulares. ¿Sí? Entonces, en este sentido, el deseo, porque la estructura, a ver, por eso digo que es importantísimo, la estructura del deseo es que es insatisfecho. El punto son los niveles. ¿Sí? La estructura del deseo es que siempre hay una diferencia entre lo buscado y lo encontrado, con lo cual nunca se completa. Porque nunca se satisface, a lo sumo se cumple. Pero siempre queda una diferencia, por lo cual siempre un grado de insatisfacción hay, que eso es el motor. Otra cosa es cuando uno directamente trabaja para que eso, para que el deseo no se cumpla. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, sí. El contenido latente son pensamientos oníricos. Qué cagada que me casé apresuradamente con este tipo que no vale 2 mangos. Eso es un pensamiento. No, ella no lo dice en el estado consciente. Esto, ella no lo llega a decir así. Ella lo dice a través del sueño. Claro, esto va desprendiéndose a partir del, ay chica, no pasen las hojas. Y bien todos. Entonces, los pensamientos oníricos latentes, no es que uno llega, che, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Mira, hoy tengo unos pensamientos oníricos latentes que son estos. No. ¿Sí? Requiere de un laburo, requiere de un trabajo de interpretación. Entonces, lo que ella lleva es el sueño, el contenido manifiesto. Hola, soñé que iba al teatro, 3 entradas, la platea vacía, Elis, no sé qué. A partir de los restos diurnos de las asociaciones, a partir de lo que va trayendo, apresuramiento, le saca las entradas, apresuramiento, de la oportunidad, apresuramiento, aparece la idea de, ella seguramente dijo en algún momento, guau,
Elis, que es más chica que yo, consiguió un marido y al final yo, que me apuré tanto, tengo uno que es un pelmazo. Ese es el pensamiento onírico que aparece desfigurado en el sueño. No aparece así. Ella no llegó al consultorio diciendo, hoy estoy enrabiado con el pelotudo de mi marido. Ella no llega diciendo eso, perdón. Pero es lo que le está pasando. Ella en realidad lo desprecia, lo dice Freud. No lo digo yo al pobre hombre, digo, Freud dice, ella lo desprecia, no, yo no. Pero esto no es algo a lo cual ella accede fácilmente. Ella no llega diciendo esto. Ella llega diciendo, hola señor Freud, soñé esto. Y a partir de que va hablando en el despliegue de la cadena, acuérdense, en el despliegue de la cadena, sí, pero igual ya, si querés filmártelo ya. Sí, los pensamientos oníricos latentes no son algo a lo que se accede sin el trabajo de interpretación. Cartelón enorme. A los pensamientos oníricos, al contenido latente, no se accede sin el trabajo de interpretación. ¿Sí? Por eso uno solo no puede saber lo que el sueño parece querer decir. Solo tenemos lo que parece querer decir, pero no lo que en eso está desfigurado. ¿Sí? Les pido por favor, para la clase que viene, traten de tener todo el material leído, así que sacamos provecho al repaso. Si pueden traer preguntas. Y no se preocupen por el tema de filmar, porque como nada, nos colgamos todos, y me incluyo,